Hola, Dios te bendiga en este día y quiero compartir contigo en este espacio de hoy el estudio de una palabra que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con tu vida. La palabra dominio. ¿Sabes que cuando Dios creó a Adán, al hombre, entre otras cosas, lo facultó para señorear la creación? De alguna manera era el dominio. Cuando Adán cae, pierde el aval de Dios para el señoreo, para el dominio de la tierra. Pero como hombre caído, como naturaleza en pecado, no pierde la ambición del dominio. Por eso el hombre secular, ambiciona dominar, manejar la voluntad de otros. Lo trae desde la creación, no lo sabe. Lo que ocurre es que el dominio, avalado por el Señor, tiene características muy diferentes al del hombre. Y si no, suficiente es con mirar el mundo, las distintas naciones, los distintos padecimientos de cada lugar que tienen que ver con eso. Entonces la gente te dice, y claro, lo que pasa es que el diablo domina la tierra. Yo quiero hacer el punto inicial de este estudio de esta mañana, que se llama así, el dominio, en el Salmo 24. Y ya verán que en el versículo 1 del Salmo 24 encontramos que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra le pertenece a Dios. No hay otro tipo de elucubración que no pueda hacer. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, el mundo también le pertenece a Dios. Mucha gente dice, el mundo es del diablo. No. El mundo le pertenece a Dios. Que la gente que integra el mundo decida que no quiere saber nada con Dios es otra cosa. Dios respeta la voluntad de su creación. Y significa también, porque dice de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que debe haber una diferencia entre tierra y mundo, porque Dios es inteligente y jamás se repite porque sí. Verso 2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Fíjate que los que suben al monte son aquellos que le buscan. Si vos no buscas más del Señor, es muy difícil que por arte mágico te llegue más del Señor. Ahora, de los que buscan tu rostro, termina el versículo 6, oh Dios de Jacob, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Con quién está hablando él? ¿Están hablando con portones en el cielo, ahí donde nosotros creemos que está el cielo, arriba de una nube? No. Tranquilízate porque hoy vas a aprender algo, de eso estoy seguro. El verso 10 del Salmo 24 termina diciendo: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Muchos creen, como te dije, que Satanás tiene el dominio de la tierra
y que si los creyentes por allí recibimos algo es por cierta gracia de Dios y no por derecho. De acuerdo con lo leído y oído, esto dice otra cosa. El creyente siempre ha caminado sobre la tierra como si estuviera pidiendo permiso, vaya uno a saber a quién. Nos cohibimos, y no son pocos los que directamente se consideran ciudadanos de segunda clase. Tampoco es eso lo que se lee aquí, ¿eh? Ahora yo me pregunto, no lo tomes como fuerte, pero alguien lee, es más fácil y más cómodo que te la cuenten. Lo que tendremos que entender primeramente es quién tiene el derecho. Porque entendiendo quién tiene el derecho, el comportamiento completo termina y cambia. Si verdaderamente entendiéramos quién tiene la autoridad en la tierra y no quién suponemos nosotros que la tiene, no permitiríamos que sucedieran ciertas cosas en la tierra y tendríamos conciencia de una vez por todas que somos mayordomos de la tierra y no invitados de piedra. Un paréntesis para hacer algo muy nacional. ¿Ustedes fijaste cómo arrancaron los cacerolazos nacionales en la Plaza de Mayo? Con grandes líos. Al final, se dio en 2 o 3 ocasiones. Hasta que la iglesia, no sé cuál, no sé quiénes, ni sé por qué, pero eran hermanos, se plantaron ahí, en el lugar, no desde la casa, en el lugar, se clavaron de rodillas en la Plaza de Mayo y empezaron a hacer guerra espiritual, a batallar, atando y sujetando ese espíritu de violencia. No sé si te diste cuenta lo que ocurrió en los últimos 2. Nada. Hubo la manifestación, fue la gente, hizo el barullo de costumbre, pero no terminó mal. Vos me dirás, y a lo mejor es casualidad porque no fueron los infiltrados. Vos dame las explicaciones que quieras. Pero algo debe querer decir esto. Fin del paréntesis. Vuelvo al tema. Dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero entended por favor que es imposible resistir al diablo si no estamos donde él está. Si a vos te hacen un juicio y no tenés razón, no podés repetir todos los días y a cada rato: el que me hizo el juicio no tiene razón, el que me hizo el juicio no tiene razón. Sí, pero si no vas a los tribunales, pero del juicio, eso seguro. Con decir como una letanía, no tienen razón, no ganas el juicio, tenés que ir allá. Bueno, Satanás tiene una estrategia: sembrar semillas de maldad. ¿Dónde? Es simple: la televisión, la radio, la escuela, la internet, obviamente, la política, el dinero, el sistema judicial. Ahora, si no vamos y lo peleamos allí, él seguirá llevándose generación tras generación a partir de eso. Si no salimos antes al cruce de sus maquinaciones, cuando queremos resistirlo, esas maquinaciones se han transformado en ley y perdimos. Es una revelación tan sencilla y tan profunda a la vez. ¿Cómo vamos a resistir al diablo desde nuestras casas o, lo que es más habitual, desde nuestros templos? Cantamos, alabamos, oramos, tenemos lo que pueden denominarse, no son abundantes, pero por ahí yo he tenido noticias y me han contado y he vivido de pronto, cultos gloriosos. Bueno, a él no le importa demasiado todo eso, ¿eh? Ahora, salí al exterior, afuera, a la calle, y oponete a lo que él está haciendo y vas a ver la batalla que se te viene encima.
Es más, salí simplemente a la calle o a la voz pública a predicar el Evangelio sin mácula, el Evangelio sin adulteración humana de ninguna especie, sin mezcla histórica, social, política, psicológica, nada, puro, el Evangelio puro, y vas a ver que también tenés algún cazotazo en contra. Al diablo no le preocupa todo lo que vos hablás en contra de él, lo que le preocupa cuando empezás a trabajar. Hay señor que te vale a trabajar en contra de él. Ánimo, sos más que vencedor, pero la batalla la tenés. El libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 11, dice algo al respecto de esto. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, en los hombres, dispuesto para hacer el mal. O sea, lo que te está diciendo esto es que si no lo detenés, lo malo crece. Y que dice que si no se ejecuta sentencia, lo malo sigue creciendo. Esto significa que si vamos a resistir al diablo, vamos a tener, como iglesia, que ejecutar sentencia. Esto no es para individuales. Es decir, la que gana la guerra es el cuerpo. No estoy hablando de congregaciones, ni siquiera de denominaciones, ni tampoco de credos. Estoy hablando del cuerpo de Cristo en la tierra. La única manera que vos podés derrumbar algo que está dominando y levantando algo mejor. Vamos. Ahora, mirad dónde está la iglesia. El planeta le corresponde a Dios y los malos siguen siendo malos simplemente porque no se ejecuta sentencia. Hay una batalla. Y el mundo y alguna parte de la iglesia quieren saber quién manda. ¿Será Dios o será Satanás? La voz del reino satánico utiliza la soberbia humana para corromper. Se pelean para producir un mundo perfecto en ausencia de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Liberalismo y humanismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Ejecutar sentencia. Y la palabra ejecutar significa preparar, construir, consumar, hacer, crear o elaborar. Sentencia, mientras tanto, significa decretar conclusión judicial. La Iglesia ha caminado todo este tiempo detrás de sus doctrinas, que han sido buenas, pero que en algunos casos han sido poco maduras. Pero siento que se levanten hombres de Dios y encaren la realidad. Y la realidad dice que nuestras doctrinas no han arrojado buenos frutos. Pero hermano, usted no sabe cuántos se convirtieron en mi iglesia que estuvo de campaña en este fin de semana. Bueno, está bien. Por años le hemos llamado frutos a los convertidos, como si fuera una obra nuestra. ¿Te das cuenta? Ojo, la obra de la conversión no es tuya, mi querida hermana, mi querido hermano, es del Espíritu Santo que es el que da convicción de pecado. Sí, bueno, pero me usa. Sí, te usa. Pero vos no te pongas contenta ni contenta cuando Dios te usa. Ponete contento si Dios te aprueba. Yo uso a Balaam. Uso a Judá. Salomón. Saúl. ¿No fueron usados por Dios? Habrán sido aprobados. La realidad dice eso que te dije. Fruto es que la iglesia tenga el carácter de Cristo y lo manifieste. Ese es el fruto del Espíritu. Así te pregunto, ¿se ven frutos? En nuestra ignorancia cívica, creemos que los políticos son los que tienen la responsabilidad de la restauración.
Entonces nos dejamos llevar por lo que ellos dicen y a veces nosotros creemos que es verdad. ¿Cuántos saben que en todos estos años, aquí en la República Argentina, ninguno de nuestros gobiernos ha conseguido restaurar nada? Y no es una crítica periodística, es una declaración bíblica, fundamentada por la palabra. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, el verso 34, el Proverbio 14, verso 34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Dice que la justicia es lo que hace grande a la nación. Por eso está tan chiquita la Argentina. Y tantos países más, algunos que conozco y otros que no. La justicia de la cual habla va más allá de tribunales, jueces, supremas cortes y etcétera. La justicia de la cual habla es Cristo Jesús. La justicia del Señor, de eso habla. No te confundas. Proverbio 29, verso 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas, cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué quiere decir impío? Lo expliqué cientos de veces, pero tengo que volver a explicar en este momento para que no te confundas, porque siempre tenemos como impío gente mala, retorcida. En este momento yo digo, nos gobiernan impíos, y vos decís, ay, qué mala imagen tiene del presidente. No te confundas. Impío es el hombre, o mujer, no pío. Pío, piadoso, según la Biblia, no es gente que tiene lástima, compasión, como nosotros hemos entendido. Pío, piadoso, es espiritual. Concretamente, entonces, lo que dice este proverbio es: cuando los justos dominan, los hijos de Dios, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el que no camina conforme al espíritu, el pueblo gime. No sé si te vas dando cuenta de tu realidad personal, familiar, nacional, en lo que respecta a quienes vivimos en la República Argentina, latinoamericana, por añadidura, me atrevo a decir hispana. Eso quiere decir, en principio, que los dos tienen la oportunidad de dominar, tanto el impío como el justo. Sin embargo, nosotros hemos preferido dejarle ciertas cosas al impío y batallar desde abajo. Nos hemos cohibido y retraído de la sociedad. Nos hemos pasado años y años ministrándonos unos a otros cada domingo. Si no podemos caminar nosotros, ¿cómo se supone que vamos a ayudar a otros? Si necesitamos que nos ministren cada domingo, ¿cómo se entiende que vayamos a ser luz del mundo y sal de la tierra? Entonces necesitamos ser desafiados. Necesitamos un éxito natural. ¿Será necesario que una persecución secular nos llegue a cerrar los templos para salir a la calle y vencer definitivamente? No lo declaremos. Pensemos que no. Que la iglesia lo va a hacer antes que llegue eso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 9 y 10, hay una parábola. Mira. Dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y enfaticé en ese artículo lo, porque no está usando un pronombre personal. Dice lo que se había perdido, y no como mucho tiempo nosotros hemos entendido y enseñado al que se había perdido. Lo vinculamos con el evangelismo, es que no está por ahí, En este caso hay algo que tenemos que encontrar, porque si él vino a buscar algo que se perdió, es lo que dije acá, y nosotros lo encontramos a eso que se perdió, podemos desenterrarlo y cumplir la misión que tenemos como iglesia. Cristo no solo vino a restaurar al hombre con Dios. Nacer de nuevo no es el techo, es la base. Si no se nace de nuevo, no se tiene esa autoridad. Si no se entra al reino de Dios, no se tiene ningún privilegio. Si no se tiene la vida en Cristo, solamente se está existiendo. ¿No?
Bueno, a partir de esto, vos podés recibir la esfera de victoria o liberación que vos quieras recibir. Hay muchos que han nacido de nuevo y se han quedado conformes con eso sin buscar todo lo mucho más que hay. La parte del Evangelio, ya lo dije 100 veces también esto, pero la parte del Evangelio que vos no creas, jamás se te va a manifestar. Si vos no crees en sanidad, no vas a ver ni experimentar sanidad. Se sana el tipo de la butaca de al lado donde estás sentado vos, pero vos seguís con el dolor que tenías. Lo que Dios está diciendo es que hay una generación que va mucho más allá de la tribulación. Va por encima de todo principado, que son principios, patrones, de toda potestad, que es autoridad. Se está moviendo con las alas del Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, en adelante dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos, ojo, en plural, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De todas las qué dice? La restauración de todas las qué? De todas las cosas. ¿Y cómo de todas las cosas? A mí no me han dicho que era la gente, las personas. ¿Y qué serán todas las cosas? ¿Qué serán esas cosas? Bueno, esas cosas, precisamente, son lo mismo que lo que se había perdido. Y hay escritura que lo respalda. Mira, libro de Isaías, capítulo 61, versos 3 y 4. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Notad que está hablando de los afligidos de Sión, o sea, de los afligidos de la iglesia. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Quiénes son los árboles de justicia? Los árboles de justicia somos nosotros. Plantío de Jehová, eso también somos nosotros, para gloria suya. Ahora, si todo esto que te leí somos nosotros, lo que sigue también nos pertenece. Mira, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes? Los árboles de justicia y el plantío de Jehová. Nosotros. Y levantarán los asolamientos primeros, antiguos, primarios, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tenemos que darnos cuenta que Jesús vino a hacer algo para que, al hacerlo, un pueblo pudiera recoger o conseguir lo que, o las cosas que, se perdieron. Tienen que entender que la mente de Dios es eterna. Y cuando Él comenzó su plan terrenal, no lo interrumpió. La caída del hombre no interrumpe el plan de Dios. El fracaso del hombre no interrumpe el plan de Dios. Él sabía que el hombre iba a caer. Y en su sabiduría restauró la caída antes de la caída. Él fue inmolado, dice la Biblia, antes del mundo. Si no hubiera existido el plan de la inmolación del cordero, entonces Adán nunca hubiera sido Adán, porque Dios no comienza nada sino por la terminar. Porque Dios no comienza por el principio, comienza por el fin. Por eso es el alfa y la omega. Él termina, y cuando termina, rebobina la historia, y vos no vivís. Esto está seguro. La victoria es segura. El último libro de la Biblia dice que ganamos. La diferencia es quién va a estar allí. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas, verso 11. Estamos ahí. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Fíjate que hay dos motivos para decir la palabra esta, Número uno, el pueblo que estaba ahí pensaba que él hablaba de la ciudad de Jerusalén, la terrenal, la que conocían.
Todavía hay gente que piensa así, ¿eh? Que la piedrita de Israel. Eso no sería nada. La adoran también, la piedrita. Pensaban, número 2, que se iba a manifestar inmediatamente. Bueno, él va a explicar la palabra para desenredar el asunto y que entiendan, por fin, lo que él estaba hablando. Entonces dice en el verso 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, 10 en la numerología bíblica es el número de completamiento. Entonces quiere decir que no quiere decir que hayan sido literalmente 10. Y le dio 10 minas, o sea, lo necesario, era una moneda de pago. Y les dijo negociar. La palabra es un término político-militar y significa ocuparse, hacer negocio. Negociar, entre tanto, vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ustedes conocen el resto de la historia. Algunos le dieron, otros lo apedrearon, por fin lo mataron y nadie quería hacer nada. Quiero que entendas algo que va más allá de la parábola en sí. Estaban cerca de Jerusalén, y él habla de que se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. El sobrino murió, descendió, resucitó, ascendió y recibió un reino. Y lo último que dijo en Mateo 28 fue, toda autoridad me ha sido dada a mí, en el cielo. ¿Y a dónde más? En la tierra. Qué raro, ¿eh? Hay gente que está esperando que llegue un lejano día donde tendremos autoridad en la tierra. Ya la tenemos. Y dijo, por eso, id. Es imposible que nos diga que vayamos a un lugar donde no tenemos autoridad. Sería incoherente el Señor ahí. No te va a hacer una obra en un lugar que no te pertenece. Bueno, poder levantar una casa en un terreno ajeno. Vos no lo harías, bueno, mucho menos tu Padre Celestial. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. De paso te digo que debajo de la tierra también. Donde están los bichitos también, ¿eh? Dijo, negociad entre tanto vengo. Es decir, que iba a pasar un buen tiempo para que él viniera, porque si no, no hubiera hecho falta decirlo. ¿Para qué deberíamos ocuparnos en lo que iba a suceder ya? O sea que con la parábola contestó dos preguntas. La primera, que el reino no viene con observación. Segundo, no es inmediato, es progresivo. No olvides que el reino no es un lugar. Eso ya te lo expliqué. El reino es un ámbito, una jurisdicción donde manda un rey. Un reinado es un ámbito que puede ser geográfico, está marcado, pero también a nivel aéreo. ¿No dicen que los aviones en determinado momento, cuando hay conflicto, pueden ser, le pueden mandar misiles a un avión que invadió el espacio aéreo? ¿Cómo se marca el espacio aéreo? Eso no es geográfico. Espiritualmente ocurre lo mismo. Donde quiera que domine un rey, allí hay un reino. Si el reino se acercó, el reino se quedó. Porque Cristo tiene su cuerpo acá y ese cuerpo se llama iglesia. Por tanto, ¿quién tiene la autoridad hoy? Para entender esto, como para entender otras tantas cosas, ¿sabes dónde hay que ir? Al libro de Génesis. Un profeta, un maestro de la palabra que yo escuché, siempre decía que cuando entendés Génesis, todo el resto de la Biblia toma sentido. En el Génesis está todo. Andá mirando, andá buscando el capítulo 1 de Génesis y el verso 26, 27 y 28. Léete los tres mientras duran esta pausa de 2 o 3 minutos que voy a hacer ahora. Porque ahí hay un punto, una punta del ovillo que estamos desenredando esta mañana, que es para de alguna manera clarificar el dominio y para que no tengas bien claro quién sos en Cristo. ¿Leíste los 3 versículos que te recomendé? Génesis 1, 26, 27 y 28. Ahora acompáñame, lo vamos a leer de nuevo. 26 dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuántos pueden ver la comisión del hombre, o que tenía el hombre, cuando llegó al planeta? No hace falta una explicación más clara de lo que Dios dice aquí, ¿no es cierto? ¿Qué significa señorear, tener dominio? ¿Por qué será que Él nos llama un reino de reyes y sacerdotes? Ojo, adentro de la iglesia no siempre se nos llama así, ¿eh? Pero ese es un problema nuestro, no de Dios. Dios dice que somos un pueblo de reyes, gobierno, autoridad y sacerdotes, ministrarnos unos a otros. Laicos y ministros no es invento de Dios, es invento de los nicolaitas. Reyes y sacerdotes en la tierra. Esto dice, puertas de gloria, levantad tu cabeza y dejad que el rey entre. Somos las puertas de acceso para que Cristo reine. El verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Ahora fue creado, ¿eh? Antes fue una idea. Es otra enseñanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hay género en el espíritu. Así que, si sos machista, tenés que tratar a las mujeres con un poco más de delicadeza, porque no hay acepción. No hay género. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está claro que Dios le da una misión al hombre. En la carta de los Hebreos y en capítulo 2, versos 6 y 7, y también en el Salmo 8, versos 3 al 6, él reitera lo mismo. Es toda la Biblia, ¿eh? La misión del hombre es sojuzgar la tierra, tener dominio de la tierra y hacer la obra de Dios en la tierra. Pero cuidado, a esa autoridad Dios no se la dio a cualquier hombre y a cualquier mujer, se la dio a la gente o a gente hecha a su imagen y semejanza. ¿Y yo cómo sé si me parezco a Dios? En el que no necesita una figura humana. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? Aparte de omnipotente y majestuoso. Esos son adjetivos. Pero cuando te da la esencia de Dios, ¿qué te dice? Concreto, tres palabras. Dios es espíritu. ¿Qué le dice al hombre? Andad en el espíritu. Y el hombre dice, no, pero lo que pasa es que este tiempo nos obliga a estar con los pies en la tierra, a caminar con un poco más de sentido práctico. Listo. No sos imagen y semejanza. Por decisión, ¿eh? No temas, ni le tengas miedo, ni temor, ni terror a la palabra dominio. Siempre estuvo escrito esto, ¿eh? Solo que la revelación es progresiva. ¿Y por qué no lo supimos antes? Y porque no era el tiempo de hacerlo. Él da ayer lo que quiere a quien quiere. Hoy se mueve la nube y le da lo que quiere a quien quiere. Y mañana la nube se va a volver a mover y le da lo que quiere a quien quiere. Y nadie puede anticiparse. No hay teólogo, conocido ni por conocer, que diga Dios va a hacer tal cosa. Porque, de acuerdo al estudio de lo que... Dios es soberano. Ni te atrevas. No está obligado a respetar las antigüedades que nosotros respetamos, ¿eh? Si Él quiere usar a uno que se convirtió ahora, esta mañana, lo usa. Porque surge el oro y la plata. Eso dice, ¿no? O sea que nadie tiene derechos sobre otros. Cuando un hermano tiene éxito, el éxito es de Dios. Y es para nuestro gozo, no para nuestra envidia o nuestros celos. Eso que te pone el ojo. Pero es así. Cuando un hermano tiene éxito, no es para que no te pongas mal. Porque el éxito es de Dios, que usó a ese hermano. ¿Sabes cómo joroba? ¿Cómo te carcome los huesos a vos que te envidien?
Si el enemigo lo puede convencer a una persona, a un hombre, ¿no? Si el enemigo puede convencer a un hombre, ¿no se puede convencer a vos? Vamos a hablar en directo. Que no tenés derechos en la tierra, vos caes en decepción. Entonces él se apodera de un trozo más de tierra. Hermano, no sé qué va a pasar con la Argentina, nos tenemos que ir, está terrible. Acá ya no se puede hacer nada, no hay hombre que sea capaz de arreglarlo. Esto es cierto, no hay hombre que sea capaz de arreglar esto. Por más que haya habido, hay y habrán, no habrán, sino habrá, promesas políticas, preelectorales, está todo bien, pero no hay hombre que pueda arreglar esto. Esto lo arregla el Señor. ¿Buscarán los hombres a Dios? Bueno, todo eso que te venía diciendo, ¿sí? Adán comenzó a hacer la obra de Dios, tenía que hacerlo al igual que vos y que yo hoy, en el jardín de su presencia. Dios quería gobernar lo visible desde lo invisible. Y esto se hizo para que el hombre domine con Dios. Al caer, el hombre sigue dominando, pero sin Dios. Si vos tenés a Cristo dentro tuyo, vos recibís revelación antes que el mundo pueda inventar algo que sirva. Cuando el mundo te quiere sorprender, vos ya lo sabes. Porque papá te lo contó antes. Ahora, cuando vos caes de la revelación a la información, la tierra te está dictando algo que ya está manifestado y vos no podés hacer nada al respecto. Ahora, el que vive bajo el poder de Dios percibe las cosas antes que las cosas se manifiesten. Pero el que vive sin Dios solamente reacciona a la manifestación. De manera que ahora el hombre no tiene dominio sobre la tierra, sino que la tierra tiene dominio sobre el hombre. Sí, marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, ¿sigo? No es suficiente con eso. ¿Quién tiene dominio sobre quién? Dios ha dicho que el hombre tiene que sojuzgar la tierra y se termina, no le agregué más nada, punto final. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le pareció bien que la tierra fuera gobernada por un hombre según su semejanza. Adán tenía que creer en Dios igual que vos. Entonces lo que vos tenés que saber es quién sos vos en Dios. Tenemos que eliminar esa especie de crisis de identidad que tenemos los creyentes. Y vaya a saber si yo soy digno, por ahí no lo soy, y a mí Dios no me escucha, basta. ¿Quién sos vos en Dios? Si Dios nos tuviera que oír de acuerdo con nuestro comportamiento, tendríamos un Dios sordo. Cuando vos orás, Dios te oye. Punto. No necesitas ir a fulano, mengano, a su trono, por prestigiosos, famosos o importantes que sean, a que te ponga una mano encima y te ore. Tu oración tiene ingreso al trono de la gracia por la misma puerta que entra la oración. Poné vos el nombre más espectacular que conozcas dentro del Evangelio. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ¿por qué te pasás 10 años orando por lo mismo? Mira qué sencillo caer en religiosidad. ¿Vos no le enseñaste nunca a tu hijo o tu hija que si te pide una cosa y vos le decís que no, no tiene que volver a pedir que no? Ya ni por qué me volví a pedir. Ahora me decía, te dije que no, por lo menos no. Basta. Te digo que no es no. ¿Nunca dijiste eso con tu hijo o tu hija? Eso, yo digo caramelo por poner un ejemplo elegante, pero bueno. Lo que pasa es que a él a veces no contesta lo que uno desea oír. Entonces entramos en un prolongado campaña de oración, incluido ayuno, para ver si Dios cambia de parecer. Dios no se impresiona con las obras de la carne, ¿eh? No te las dice. Eso no quiere decir que la oración y el ayuno no sean indispensables. Camina por otra banda. No es como a veces lo tomamos. Dios me dijo que no haga tal cosa, pero yo voy a ayunar. ¿Para qué? ¿Para que Él crea que sí? ¿No es manipular? Digo, ¿eh? Antes
antes de caer en decepción tenemos que asegurarnos quiénes somos en Dios. Si no lo sabemos, no tenemos acceso a la iglesia. Tenemos que saber a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Por qué estamos en un lugar determinado? ¿Sí? Sea lugar, iglesia, país, barrio. Saber si realmente tenemos que estar ahí o fue una decisión nuestra. Tenemos que hacerlo todo por fe. Nada funciona independientemente de la fe. Es fácil decirlo, no es tan fácil ponerlo en práctica. Pero hay un detalle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener, entre otras cosas, un espíritu pionero. ¿Qué significa esto? Bueno, Adán fue pionero en el paraíso, en el Edén. Lo que él tenía que hacer, jamás nadie lo había hecho antes. Eso sucede lo mismo, ¿eh? Una gran mayoría no se atreve a hacer algo diferente, algo nuevo, aunque tenga la convicción y aunque haya unidad, y sigue haciendo lo mismo de hace 50 años atrás, por temor. Entonces no hace lo que Dios ordena que se haga hoy. Dios creó todo, pero al huerto fíjate que lo plantó, dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el huerto no es más que una tipología, un símbolo del reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿cómo se planta algo? ¿Cómo se planta algo? Con una semilla. Cuando Dios comienza algo, fíjate en la creación, en el Génesis, siempre es a partir de la semilla, de su especie, dice. Históricamente, espiritualmente, la Iglesia siempre invadió y conquistó. ¿Es así o no? Desde Israel hasta hoy, ¿eh? Ahora, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios hoy? ¿O nos anquilosamos y nos estamos entreteniendo dentro de nuestros templos esperando que alguien venga a hacer algo diferente? Que venga alguna visita para que nos cambie un poco el... ¿Qué dijo Dios? Entra a la tierra que ya te di. Pero Señor, ¿y los gigantes? Ajá, me he olvidado de los gigantes, dice Dios. Sácalo de ahí porque no te van a tratar bien, ¿no? Pero acuérdate que no es con ejército ni con espada, es con el espíritu. Ese mismo que hasta ahora solamente parecía manifestarse para saltar, para caerse, para poner cara de éxtasis, para hablar en lengua, para temblar, para llorar, para reír. Todas cosas de Dios, nadie las discute, pero no para ganar la guerra. Y las otras cosas son para hacerte sentir bien a vos. Y nosotros nos sentimos bien de pronto, es verdad. Pero el mundo, mientras tanto, está aterrorizado porque no entiende nada, y nadie le explica qué es lo que está ocurriendo, porque dice, no voy a interrumpirme, o interrumpir lo que el Espíritu está haciendo en mí, o interrumpir que estoy recibiendo para explicarle a un incrédulo. Sí, sí. Por eso el mundo no quiere saber nada. Pero no con el Señor, con nosotros. Entonces viene hasta el capítulo 2 de Génesis, pero en el capítulo 3 aparece Satanás. Entonces cuando Satanás aparece pregunto, ¿quién tenía el dominio en la tierra? El hombre. Qué raro. Nosotros siempre habíamos pensado que Satanás era el dueño de la tierra. Declara esto, la tierra nunca ha sido ni será de Satanás. El hombre tenía la autoridad y la mayordomía de todo lo que le pertenecía a Dios, y eso incluía la tierra. Entonces llega Satanás y a través de la decepción habla y usurpa esa autoridad. Igual que él. No puede atacar a donde está Cristo porque Cristo ya lo venció. ¿Dónde apunta entonces? Apunta a Eva, que es la iglesia, que no siempre está enterada de esa derrota. Perdieron su relación con Dios y enseguida perdieron el dominio de la tierra. El hombre sin Dios no tiene dominio sobre la tierra, sino que la tierra lo domina a él. Cuando aquellos que son llamados a remar no reman, caos entra en el barco. No te olvides que la serpiente ya estaba en la tierra cuando Dios le dio la autoridad sobre la tierra a Adán. Eso quiere decir que tenía autoridad también sobre Satanás. Cuando pecaron, perdieron esa autoridad. Satanás entró por decepción. ¿Cuál es una de las grandes angustias de la sociedad de hoy? La decepción. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que mucha gente se retira de las congregaciones? La decepción. Fíjate que ellos no quisieron hacer las cosas como Dios les dijo. Quisieron hacerlo como a ellos les parecía bien. ¿Sabes cómo se llama eso?
rebelión. ¿Y sabes lo que es rebelión? Hechicería y obstinación. Y también es, obviamente, idolatría. Obstinado es aquel que dice, está bien, todo eso también, yo quiero hacerlo a mi manera, quiero hacer la mía. Está haciendo un ídolo de su propia opinión. ¿Sabes cuántos teólogos andan en esa? Satanás no reina en el mundo, ¿eh? Satanás reina en la mente de aquellos que andan en decepción. Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice que sería heredero. ¿Heredero de qué? Del mundo. El planeta ya era ley. El mundo era lo que quería volver a tomar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Cuántos esta mañana, en este momento que me están escuchando, cuántos todavía andan en la ley? Y anulada la promesa, sigue diciendo la palabra, de manera que los que tienen fe en la promesa son los herederos del mundo, ¿no? La ley son los herederos, van a resultar la fe. Y anulada la promesa, por esa causa. Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, hablando del Israel natural, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, o sea, los que están del lado de allá, de las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia notable, que no es suficiente con ser hijo de Abraham, ¿eh? Tienes que saber si estás en Isaac o en Ismael. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, la simiente de que es la Génesis es la iglesia. En Gálatas dice que si vos estás en Cristo, entonces sos hijos según la promesa. La simiente que destroza la autoridad de Satanás es Cristo, la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Romanos 5 dice que por un hombre entró la maldición y que por otro hombre entró la bendición. De manera que toda la maldición entró por la caída. Entonces toda la bendición llegó por Cristo. No una parte, toda. En la carta a los Gálatas capítulo 3, en el verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nos liberó de la maldición y nos trajo toda bendición. Cuando Abraham cayó, perdió sanidad divina, perdió prosperidad, perdió su salud, empezó a envejecer, perdió dominio, perdió comunión con Dios. Entonces Cristo vino a salvar lo que se perdió. Y cuando se fue, ¿qué dijo? Canta como me lo decía aquel maestro. Dijo, también funcionó, ¿eh? Tengo toda la autoridad. Y agarró y fue y se sentó. O sea, se podía sentar solamente cuando terminaba. Por eso mismo, vos ahora podés ir y terminar lo que Adán no terminó. Ese es el dominio. Iglesia victoriosa, decimos, sentados todos en un banco casi con numeración. Dice que a veces el pastor levanta la vista y mira un lugar y si no ve a fulanito que se sienta ahí, pues fulanito no vino, porque imposible que esté sentado en otra parte. Y comprada y numerada la butaca. Platea. Estudiar en la escuelita dominical 50 años esperando que venga Cristo. Es mejor que lo busquemos y yo más cómodo. Porque de ese modo, cuando le prediquemos a Cristo al mundo, diciéndole, entregate, le decimos, bueno, después venís y sentate acá conmigo, por ahí el mundo agarra viaje,
Porque si ves que el sillón es cómodo, ahora si un banco duro no agarra viaje. Yo me pregunto qué sentido tiene salirte del mundo donde casi eras un líder de Satanás, mucha gente salió en esas condiciones, abandonar toda una vida de pecado y cambiarlo por un glorioso estado de santidad para venirte a una iglesia a sentarte en un banco a esperar que Cristo venga a buscarte. Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántas veces te lo dijeron y vos lo dijiste? Estudiamos, lo creemos y lo predicamos, ¿no? Pero no lo encarnamos. Porque nuestro propósito no parecería ir más allá de 2 o 3 cultos seguidos y una reunión de oración por semana. ¿Cuál es su propósito? Ese. Pero hermano, pensar que nosotros podemos no tener ego, eso. Y a lo mejor. Pero no te olvides que a Dios no le interesa matarte tu ego. Lo que Él desea es que tu ego se santifique. No te va a sacar nada de lo que Él mismo puso en tu creación. No te cambia tu carácter, te lo santifica. Si eras rústico, varonil, te convertiste, no seas en una mariposa suave, ahora tú no sos así. Seguí siendo rústico y varonil, pero con un carácter santificado. Ya no para decir malas palabras, groserías, y para insultar o decirle barbaridad de la mujer que anda por la calle, sino para alabar y adorar al Señor, en santidad. Pero con el mismo carácter. La iglesia del Señor necesita. Dice que nos hizo varón y hembra, entonces que no te suene mala palabra lo que voy a decir. Necesita varones bien varones y hembras bien hembras. Lo que no puede hacer mucho con mitad y mitad. La vida cristiana, mi amigo, tiene como base fundamental el nacer de nuevo, dijo una vez un escritor. Está bien. Hemos hecho todo un evangelio en nacer de nuevo. Jesús nunca predicó eso. ¿Quién ha leído la Biblia con un poquito de sensatez y de madurez, además de discernimiento, ¿no? Sabe que Jesús nunca predicó nuevo nacimiento. Esa fue una figura hermosa, real, verdadera y esencial que usó él, pero por única vez, para desasnar espiritualmente a un viejito llamado Nicodemo, que se creía muy conocedor, doctor de la ley, y muy importante en la iglesia de su tiempo. Pero al menos Nicodemo vino a ver qué había, los otros no. Pero vino a la medianoche, ¿viste? Cuando no lo veía nadie, no es cuestión de que cuando vos vas a la iglesia, nada que ya empezó todo, bailar y se lea, ¿viste? Y lleva la Biblia escondida dentro de un bolso de viaje, para que nadie sepa que sos creyente. ¿Por qué me queda yo abajo una mesa? Vos sos la luz del mundo con la Biblia escondida. Jesús predicó el reino. Él dijo que el reino de Dios es. No dijo que será, es. Y luego marcó parábolas, enseñanzas, para que esos hombres pudieran conocerlo y entenderlo a ese reino. El reino de Dios, dijo, es como 10 vírgenes, pero no hay un evangelio de 10 vírgenes. Bueno, sí lo hay, pero no es bíblico. El reino de Dios es como una plantación, como una simiente, eso es verdad. Pero no existe un evangelio de la plantación de la simiente. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, muy cierto, pero no hay un evangelio de la semilla de mostaza. El evangelio definitivamente es el evangelio del reino de Dios que se ha acercado. En aquella época la manifestación del reino de Dios más visible era Cristo. Luego, Él fue a la cruz. Murió, resucitó y ascendió a los cielos. Envió a su Espíritu Santo para que more en lo que Él dijo que iba a ser su cuerpo en la tierra, la iglesia. Por lo tanto, el evangelio del siglo XXI sigue siendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando la gente pregunte a dónde está, no te golpea el piso así con pan y decía: acá está. No sé si no sonaba madera como sonaba eso, pero es así. Ahora, no les quiera que se lo crean, rápidamente. Pero si te lo respetan y se quedan pensativos, no perteneces al ejército de Jehová. Ya. Ahora, si se te ríen, vas a tener que entrar a replantear si el reino se manifiesta a través tuyo. Esta es la puerta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos paramos en la puerta? ¿Para qué son las puertas? Para cruzarlas, para que sirvan de acceso a un lugar. Hermano mío, hay un mundo nuevo más allá de la puerta. No tengas miedo.
Nadie te está diciendo que vos tenés que sentirte por encima de Cristo. No, no, eso es nueva era. Vos no estás por encima de nadie. Simplemente estás utilizando de Cristo lo que Él dijo que era, la puerta. Es hora que permitamos al Señor recuperar, como Él lo dijo, lo que se había perdido. Y mucho de lo que se ha perdido está todavía manejado por el diablo en el mundo incrédulo, es cierto. Pero un alto porcentaje de eso que se ha perdido está dentro de nuestras iglesias, jugando a la religiosidad ritualista, legalista, hipócrita y tradicionalista, pero espiritualmente muerta. Bueno, es la hora de la resurrección. Este es el tercer día de Dios. Colosenses 2, capítulo 2, verso 14, final, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Está bien claro, ¿eh? ¿No crees? Ya lo hizo. Ya anuló el acta. Porque vos sabés lo que había en esa acta, ¿no? ¿Es así? En esa acta que él anuló, estaba escrito todo lo que nos acusaba, todo lo que estaba en contra de nosotros y todo lo que nos impedía tener el dominio que se nos había usurpado. Cristo anuló esa acta. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos recuperado ese dominio, que podemos y que debemos señorear la tierra, sojuzgarla, y no ceder de ninguna manera a las estratagemas de un enemigo vencido que intentará por todos sus medios no permitirnos que lo hagamos, porque si no, se termina su tiempo. Satanás no puede limitar su futuro. Lo que sí puede, y de hecho lo está haciendo, es dilatarlo por un tiempo. En tiempos eternos, el tiempo puede ser muy largo. Claro, eso es con nuestra complicidad. Casi que diría, con nuestra colaboración de creyentes incrédulos. Ya tenéis el dominio. Lo que tenés es que ponerlo en marcha, activarlo. No solo declararlo. No basta con hacer un acto monumental en un lugar de la ciudad y declarar que la ciudad es tomada para Cristo. Hay que salir a tomarla. Y pero ¿cómo vamos a ir a predicar allá o a tal o cual lugar si ahí manda fulano, mengano? Bueno, si vos vas a ver la retórica de la declaración desde el ángulo espiritual y divino, y luego lo práctico, con sentido natural, materialista y humano, algo te está faltando. ¿Te falta de Cristo? No, no tenés a Cristo, lo aceptás. Tenés el Espíritu Santo morando en ti. Lo que te falta por ahí es la decisión de creer que eso es así. Yo te aliento en esta mañana porque podés. Resumo, podemos. En Cristo todo lo podemos porque nos fortalece. Es una declaración como cuerpo. Pero también sirve para lo individual, para tu problema, para tu casa, para tu familia y para tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente lo espiritual, no, todo. ¿Será así? ¿Será así? Es mi oración que sea así. Para que finalmente, en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en tu país, en tu provincia, en tu ciudad, en tu nación y en tu planeta, seas parte del dominio que Dios dijo tenemos nosotros y que no podemos aceptar ninguna mentira que nos diga lo contrario. Dios te bendiga, que dé sabiduría y poder para fundamentar y mecanizar ese dominio, y cuando tengas el primer resultado me lo contás. Te bendigo.